bienvenidos a Canal en Cristo Vivo. Estamos transmitiendo desde Colonia, Uruguay, vía streaming. Disfrute nuestra programación. Nos sentimos honrados por vuestra compañía. Muchas gracias por elegirnos. Buenas tardes. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Que tengan muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Espero que estén todos bien y que puedan disfrutar esta tarde aquí en Uruguay en este momento.
tenemos una tarde totalmente soleada y con una temperatura un poco fría, o sea, está lindo por el sol, pero en la sombra está un poco fresco. Y bueno, es una bendición que hemos tenido varios días soleados y hemos tenido temperaturas ahí, más calentito, más frío, por ahí está bastante primaveral para lo que con este supuestamente cambio climático no teníamos primavera, pero ahora ya lo tenemos. Saludos para los países que nos están viendo, como siempre, nos están viendo Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela y algunos otros países de habla hispana. Y si no me quiero equivocar, podría haber países del continente africano, así que no sé bien. También saludar a los mexicanos que nos están viendo y a otros países que yo no los puedo ver en este momento, pero queremos darle las bienvenidas, una cálida bienvenida en este programa con usted y la Biblia, todos los lunes a las 4 de la tarde uruguaya y correspondiente a su país, por ejemplo como Perú, a las 2 de la tarde en este momento. Bueno, quería decirles que bueno, hemos tenido una semana tranquila, siempre buscando las cosas de Dios, leyendo y bueno, y seguimos aquí en Colonia con la misma cantidad de reuniones de siempre, más allá de que el protocolo nos permite tener 2 reuniones, pero como ya sabemos que no podemos exceder más de 50 personas por ahí, prefieren dejarlo en forma digital para las tardes en la iglesia aquí local en Colonia y bueno, está, pero todo está normal. Bueno, alguna noticia que tengamos en el día de hoy para mostrarles, vamos a pasar al video. Les deseo a todo nuestro querido pueblo que pasen un fin de semana en familia, un fin de semana en unidad. Es todo lo que podemos hacer nosotros con estas medidas, pero nunca tenemos que olvidar tampoco el campo espiritual. Una familia junta en oración, el poder de la oración, estoy seguro que va a proteger a nuestra nación, que Dios va a proteger al Paraguay. Entonces les pido y les agradezco a quienes ayer se unieron en cadena de oración en toda la República, transmitiendo un mensaje de paz, un mensaje de unidad que necesita nuestra nación. Y yo estoy seguro que Dios va a seguir bendiciendo al Paraguay y va a proteger a nuestra nación. Y así que unidos este fin de semana de oración, con mucha fe en nuestro querido país y siempre la bendición de Dios, que sé que va a proteger a nuestra nación. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, es el presidente del país Paraguay, que obviamente que están orando para que Dios esté obrando en su nación. Eso es lo que necesitamos nosotros. Otros países que por ahí no tenemos el privilegio de tener un presidente o un gobernante cristiano, pero aquí les estoy mostrando a lo largo de las transmisiones, que yo sepa, sería el segundo presidente que les estoy mostrando cristiano. El primero que les mostré fue de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un testimonio imponente. Ahora este caballero también está haciéndose un gran testimonio en su país, hablando de Dios a todo un país, a su país de Paraguay, que está cerquita, bueno, no tan cerquita de nosotros. Tenemos alguna similitud, tenemos conexiones históricas. Uruguay y Paraguay tienen muchas cosas en común y tienen conexiones históricas. Muy importante, tenemos historias donde están involucrados los próceres bueno, sobre todo el prócer uruguayo Artigas. Bueno, entonces Paraguay es un país que, bueno, está devastado como todos los países del COVID-19, pero más allá de todo no está tan desbordado Paraguay, sino que tiene casos que están ahí controlando y tienen pocos casos, digamos, relativamente pocos, comparado a Brasil, Argentina, Perú, que tienen bastante, sobre todo Estados Unidos, que tiene mucho más. Claro que también hay más habitantes, ¿no? Pero bueno, el tema que a todos nos afecta. Y bueno, y lo que quería resaltar en esta tarde,
es de que el presidente de Paraguay está orando por su propio país y está animando al pueblo a que esté orando, una cadena de oración, y eso es lo que necesitamos todos los demás países, incluyéndonos a nosotros, Uruguay. Bueno, hoy, antes de la pausa, quiero decir una breve introducción, que hoy vamos a hablar sobre la historia, que continuamos con la serie sobre la historia antes, durante y después, y aún lo que dejó el Señor Jesucristo históricamente hablando. El lunes pasado hemos hablado sobre Jesucristo en el punto de vista histórico secular, o sea, en la parte histórica del mundo, no en la parte histórica espiritual o religiosa, sino del mundo. O sea, qué documentos históricos había sobre Jesús que aprobaba o que hablaba de su existencia en los siglos pasados. Estamos hablando en la época del siglo I, antes o durante de Cristo. Lo que quiero decirles es que hubo documentos históricos en los que fue presentado. Uno de los documentos históricos que hablamos o que leímos fue de Flavio Josefo, que fue sumamente fuerte y claro, que entendible, y sobre todo con mucha evidencia de que sí se hablaba de Jesús, un hombre revolucionador y demasiado para su época, que no lo sentimos tanto, por lo que nos separa prácticamente 20 siglos desde que él existió y vamos a decir, de que él vino. Lo que quería decirles es que esos eran documentos históricos de personas no religiosas, o tal vez religiosas, pero no creían en Jesús, no lo aceptaban como el Hijo de Dios y no lo aceptaban como el Mesías, y aún la mayoría del pueblo de Israel. Pero sí está registrado históricamente y tenemos evidencia de que Jesús ha existido con sus milagros y con todo lo que en la evidencia bíblica nos muestra toda la historia de Jesús, que ahí nos explica todo profundamente. ¿Tá? Entonces hoy vamos a continuar con la serie de Jesús, introduciendo su nacimiento, su historia, pero del punto de vista de la Biblia, que se van a sorprender de que la Biblia no era solamente un libro religioso, porque lo es, un libro espiritual, lo es, pero no es solamente eso, sino que también es un libro histórico, y se van a sorprender en el día de hoy, porque la Biblia, siendo un libro de religión, por decirlo así, está claramente evidenciado como un libro histórico y sobre todo un ejemplo de uno de los autores que vamos a hablar hoy, que va a ser notablemente sorprendente un poco su biografía. ¿Tá? Entonces vamos a ir a la pausa, vayan preparando su matecito, que es para que pueda explicar un poquito. El mate, en Uruguay le decimos el mate, aquella taza que tiene hierba verde, ¿no? Que algunos que no conocen pueden bromear y decir, eso es pasto, pero no es, tiene su bombilla y se toma, ¿no? Ese es el mate uruguayo. Cuando yo digo matecito, para los uruguayos que no saben, mate le dicen en Perú al té, el tecito en la taza, para que sepan los peruanos, es lo mismo, matecito, acá le decimos tecito, y en Perú le dicen matecito al tecito. Por eso le digo en varias formas para que todos nos sintamos a qué nos referimos unificado, ¿no? Entonces cuando les digo, vayan preparando su matecito, ya saben que el matecito, el tecito con puede ser té de tilo, puede ser té de manzanilla, puede ser té de puro, pero le decimos matecito en Perú, acá le vamos a decir tecito, por eso lo digo también, y el mate, que el mate ya es la hierba, ¿no? También el cafecito, que ya todos lo entendemos, inclusive tenemos países cafeteros, y que entre ellos incluye a Colombia, y obviamente que Perú también tiene sus cafés muy ricos. Y bueno, entonces vayan preparando su mate, su matecito, su tecito, su leche con cocoa, lo que usted quiera, para sentarse aquí y escuchar lo que tengo preparado para esta tarde para ustedes. Así que no se vayan, Dios les bendiga. Vamos a la breve pausa y ya regresamos.
El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. El Seminario Bautista de Colonia se ubica en Colonia, Uruguay, y es una rama de la Iglesia Bautista Fundamental. Nuestra ubicación es estratégica porque Uruguay se considera ser el país menos evangelizado de Latinoamérica. Muchos en Uruguay son ateos y tristemente el país tiene la cifra más alta de suicidios en el hemisferio occidental. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El seminario existe para sembrar, cultivar y defender la buena semilla de la palabra de Dios. Por medio de un programa robusto, flexible y económico, ofrecemos más de 50 clases esenciales para llevar a cabo el ministerio en la modernidad. Además, cada alumno participa en varios ministerios para poder poner en práctica el usar bien la palabra de verdad. Actualmente, estamos desarrollando una colección creciente de recursos teológicos y evangelísticos disponibles desde nuestro sitio web seminariobc.org. Te invitamos a conocernos y a utilizar cualquier herramienta que te pueda beneficiar. Que Dios te bendiga mientras esperamos la gran cosecha, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y el termo que lo espera. Está la que lo sopla, el que lo conversa y el que le mete los cambios. Está el que no lo recibe si no hizo ruidito. Está el que respeta la montañita y está el que no respeta nada. Está el que lo desmonta y el que lo ensilla. Está el que nunca sabe para dónde va la vuelta. Y están todos los que andan en la vuelta. Canarias, el mate de mi país. Les deseo a todo nuestro querido pueblo que pasen un fin de semana. Muy bien, tuvimos ahí un pequeño problema. Bueno, cuando no? Siempre hay un problema. Bueno, regresamos de la pausa y bueno, ahora en este momento vamos a empezar con nuestro mensaje. Y antes que nada, bueno, quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos conocen acá la historia de Lucas? ¿O de dónde en la Biblia se habla de Lucas? ¿No? Lucas tiene un fragmento importante en la Biblia, ¿ya? Entonces me pueden decir dónde está Lucas. Entonces, para poder explicarles un poco, Lucas es uno de los evangelios que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para ser más específico, es el tercero, ¿no? ¿Cómo arranca en el Nuevo Testamento? Arranca con Mateo, Marcos y Lucas y luego Juan. Pero vamos a hablar hoy un poquito, una introducción de este caballero llamado Lucas. Este caballero Lucas
ha escrito dos partes importantes de la Biblia. Yo quiero que sepan un poco esto también. Nosotros conocemos la Biblia como el libro, que yo tengo acá una Biblia, ¿no? Una Biblia un poco grande, ¿no? Nosotros agarramos la Biblia y ¿qué dice? Santa Biblia, ¿no? Como un libro, ¿está? Entonces, nosotros leemos la Biblia y decimos, bueno, la Biblia es un libro, ¿está? Pero para los que no saben, la Biblia es un libro, sí, pero no es un libro. Biblia significa biblioteca en otros idiomas, ¿está? En el idioma original viene de la palabra derivada biblioteca, ¿está? Por eso es que, ¿qué es una biblioteca? Un lugar donde está lleno de libros. Bien, la Biblia es exactamente una biblioteca, porque si ustedes se fijan que dice, arranca en el primer libro de la Biblia, arranca Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y así sigue, ¿no? Diferentes nombres, y después y dice, termina el Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo Testamento y arranca Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y Romanos, y ahí sigue. Entonces, cada nombre de ese fragmento es un libro. O sea, Génesis es un libro, Levítico es un libro, Números es un libro, Deuteronomio es un libro, y así Marcos es un libro, Mateo es un libro y Lucas es un libro. ¿Tá? Hechos de los Apóstoles es otro libro, los Hechos. Entonces, eso es lo que quiero que sepan. La Biblia está compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento, o sea, 39, no autores diferentes, porque hay algunos que son los mismos autores, pero vamos a decir, 39 libros está compuesto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, ¿tá? En total son 66. Entonces, son 66 libros que contiene la Biblia, ¿sí? Un solo libro, ¿tá? Entonces, la Biblia contiene 66 libros, ¿tá? Para que vayan sabiendo. Pero hoy vamos a hablar del autor de dos libros. No sé si ustedes sabían. Lucas ha escrito dos libros de la Biblia, ¿tá? La Biblia está compuesta por 66 libros, como lo he mencionado, y Lucas ha escrito dos libros que están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ha escrito el libro que dice Evangelio según San Juan, Evangelio según San Lucas, y ese sería, el escritor sería Lucas, ¿tá? Porque el mismo nombre lo dice. Luego, el otro libro que ha escrito el médico, mejor dicho, Lucas, el médico amado, también se le llama el médico amado. Lucas también ha escrito Hechos de los Apóstoles, ¿tá? Después vamos a ver dónde dice que lo escribió Lucas, ¿tá? Entonces, Lucas ha escrito el libro del Evangelio de Lucas y también ha escrito Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay un libro que es un libro donde está en medio de una controversia en el mundo cristiano, ¿sí? Una controversia que es el libro de Hebreos, ¿tá? El libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento también, más adelante, ¿no? Ya cerca de Apocalipsis, ahí Hebreos se cuestiona porque algunos dicen que lo ha escrito Lucas, otros dicen que lo ha escrito, no me acuerdo quién es el otro autor, Pablo, ahí está. Otros dicen que lo ha escrito Pablo, el apóstol Pablo, pero también dicen otros que lo ha escrito Lucas. Honestamente, Hebreos no dice quién lo ha escrito, ¿tá? No dice al final quién lo escribe. Y no hay hechos históricos donde podríamos decir que se sabe de que lo ha escrito fulano, si lo ha escrito vengano, pero no. No hay registro para saber quién ha escrito Hebreos. Lo que los cristianos, los teólogos y los eruditos que estudian el tema, incluyendo rabinos, que son los maestros hebreos, están ahí en la controversia. No saben si fue Lucas o el apóstol Pablo, ¿tá? De todas maneras, muchos, y yo honestamente no sé si decir que lo escribió Lucas. Yo personalmente, en mi opinión, no puedo decir que lo escribió Lucas porque por un lado aparece Lucas, pero por el otro lado aparece, porque cada carta que usted ve, cada epístola o cada libro de la Biblia, usted se va a dar cuenta que tiene el autor su personalidad, cómo lo escribe, qué habla, qué tanto resalta. Entonces más o menos
te vas a dar cuenta quién lo escribió. La verdad, el libro de los Hebreos es una cuestión de postura. Por un momento parece que lo escribió Lucas, por un momento parece que lo escribió Pablo. ¿Tá? De repente lo ha escrito otro a que Pablo lo haya dictado, porque Pablo hacía así. Pablo no escribía, sino que le decía a otro que escribiera lo que él quería que estuviera escrito. Entonces, quiero que sepan que la Biblia está compuesta por 66 libros. Lucas, sabemos y seguro que ha escrito 2 libros. El Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso estamos seguros que lo ha escrito Lucas porque ahí dice, lo vamos a ver ahorita. Lo que quiero explicarles es de que Lucas lo ha escrito a una persona en especial. Pero antes de explicarle eso, quiero explicar un poquito Lucas, quién era. Bueno, en la Biblia nos muestra, el apóstol Pablo lo dice, y nos muestra diferentes facetas de que, por ejemplo, Lucas le llaman el médico amado. ¿Tá? Sabemos que Lucas era médico, era doctor, para que ustedes lo sepan. También sabemos que Lucas no era judío. ¿Tá? Lucas no era judío. ¿Cómo le puedo decir? Lucas no era, digamos, un religioso, sino que Lucas era cristiano. O sea, había aceptado a Jesús como su salvador personal. Él era creyente de Jesús, pero increíblemente él no era judío, sino que la Biblia lo llama gentil. Cuando la Biblia habla de gentiles y judíos, simplemente la palabra gentil es para distinguir de los judíos. O sea, toda persona que no es judía es gentil, ¿no? Por ejemplo, yo que soy uruguayo, tú tal vez eres argentino, tal vez eres peruano o venezolano, todos nosotros somos gentiles, según la Biblia. Pero aquel que es judío ya no es gentil, sino judío. Entonces, Lucas no era judío, ¿tá? Sino que Lucas era un gentil, ¿tá? Era de otro país. Ahora, no solo eso, sino de que Lucas era del oriundo de Antioquía, ¿tá? ¿Por qué? Porque Lucas habla mucho dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles de Antioquía, porque él vivía ahí, era de allí, de Antioquía. Entonces, esa es la razón por la que Lucas sería antioquiero, de Antioquía, a ver si, porque no sé cómo se dice así. Bueno, lo que quiero decir que Lucas era de Antioquía. También Lucas, por lo menos, conoció a Pablo en la parte de Hechos de los Apóstoles, en la capítulo 16, versículos 9 y 10, donde arranca aquella visión que tuvo Pablo sobre el varón de Macedonia, que para los que conocen la Biblia es casi en la mitad de Hechos. Ahí Lucas habría conocido al apóstol Pablo, y a partir de ahí Lucas nunca se separó del apóstol Pablo, siempre estuvieron juntos hasta la muerte del apóstol Pablo. Lucas, que era médico, que no era judío, acompañaba a Pablo en sus misiones como misionero a todas partes, porque Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que él registra todo lo que está sucediendo alrededor de Pablo y también de lo que está sucediendo en la iglesia en el primer siglo. Pero también Lucas, como médico, como creyente, también en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio según San Lucas, Lucas ha escrito esos 2 libros con un solo propósito. El propósito era dar a conocer la historia de Jesús en el Evangelio según San Lucas, sobre la historia de Jesús ordenadamente, en lo posible, no cronológicamente, pero ordenada la historia, y Hechos de los Apóstoles contar lo que estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo a un solo destinatario. Y ese destinatario, la misma lo menciona Lucas ahí, que lo vamos a leer, es a Teófilo. Teófilo no tenemos idea de quién es, pero sabemos que era una persona en la que Lucas se dirigía
para mostrarle quién era Jesucristo y para mostrarle lo que estaba sucediendo, los hechos de la primera iglesia en primer siglo, de los hechos de los apóstoles, los hechos que estaban haciendo los apóstoles en el primer siglo, o sea, en la primera iglesia. Lo que sí les quiero decir que tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito aproximadamente en el año 60 a 62 después de Cristo. Del año 60 a 61 después de Cristo. Probablemente haya sido esa la fecha porque Lucas, dentro de los Hechos de los Apóstoles, menciona la destrucción del templo, que había sido una profecía de Jesús, pero cuando Lucas termina el libro no dice nada que se haya cumplido, porque para que ustedes sepan que fue en el año 70 después de Cristo fue destruido ese templo, y obviamente que ahí se cumplía la profecía, y si hubiera sabido Lucas lo hubiera registrado, pero no fue escrito sino antes de 70 años antes de Cristo, o sea que Lucas no registró ni lo vio que el templo fue destruido en el año 70, por eso pensamos que fue escrito en el año 60 y 61 después de Cristo. También Pablo estaba en Roma, que fue donde finaliza el libro de los Hechos, estaba en Roma preso por ser un evangelista, y lo iban a matar, a matar, sí, a decapitar, no era crucificar, a decapitar a Pablo, y él fue decapitado alrededor del año 60 y 62 después de Cristo, y más o menos, ¿no? Y entonces el libro fue escrito los dos entre el año 60 y 61, por ahí. La cosa que el libro de Hechos no registra el fin de Pablo, simplemente registra de que Pablo ya está para ser sacrificado. Entonces Lucas termina ahí ese libro, y esos libros fueron escritos los dos con el propósito de mandarle al mismo autor, a Teófilo. Para explicarle un poquito más, lo que ustedes ven en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, después arranca Romanos, después arranca Primera y Segunda de Corintios, ¿no? Arranca Gálatas, bueno, todos esos libros. Lo que quiero explicarle es que todos esos libros separados, porque no eran uno solo, eran varios, están separados, eran cartas que circulaban en el primer siglo, o sea, en la primera iglesia, en el primer siglo, eran cartas que se repartían, que se copiaban, se volvían a repetir, ¿no? Porque también Pedro, que no es el autor que estamos hablando hoy, menciona de que él escribe para, si es que se les da seguridad a los aquellos creyentes que él tenía, Pedro en su iglesia, él no tenía la tranquilidad de escribir, porque cuando él esté ausente, porque sabía que lo iban a matar, lo iban a crucificar a Pedro, le quedaba poco tiempo, entonces se aseguró que sus enseñanzas, sus directivas, sus consejerías estuvieran registradas en papel y lápiz. Entonces esos papeles son cartas que circulaban, entonces le llaman epístolas. Ustedes pueden ver que epístolas de Primera de Juan, epístolas de Segunda de Juan, Tercera de Juan, la de Corintios y Segunda de Corintios son epístolas, todos son epístolas, ¿tá? Y lo mismo que estamos viendo ahora de Lucas. El Evangelio según San Lucas y el Evangelio hecho de los Apóstoles también son epístolas, son libros que Lucas, el médico amado, le estaba escribiendo a un tal Teófilo, ¿tá? Los dos. Pero para tener registro de que estamos hablando de que no estamos inventando, les quiero llevar a la Biblia, que simplemente ustedes lo buscan en su Biblia, o si no yo lo voy a leer, pero saben dónde está, en Lucas mismo. En el Evangelio de Lucas, según San Lucas, en el capítulo 1, vamos a leer, ahí dice: Dedicatoria a Teófilo, es el título. Ese pedacito de título simplemente para aclararnos de qué se trata, pero eso no es inspirado por Dios, sino que lo que en las cartas en aquella época, obviamente no decía dedicatoria a Teófilo, simplemente decía lo que voy a leer, que también lo mismo quiero que sepan que lo que dice capítulos y versículos tampoco existía, porque eso existió ahora, hace 500 años atrás,
ahí encargado de copiar los libros, empezó a crear el sistema de capítulos y versículos para ayudarnos a nosotros a tener una mejor noción, ubicación de los textos de la Biblia para poder explicar mejor, ¿tá? Y otra cosa que quería decirles, la Biblia, por lo menos todo el Antiguo Testamento, todos esos libros, ¿no?, como he mencionado, eran rollos de pergamino, porque antes no existía el libro, el sistema códice, que es esto, que es todo unido en una misma raíz y todo sale de hoja en hoja. Ese sistema códice no existía, sino que eso fue, no me acuerdo, pero en qué año fue que empezaron a lograr inventar este sistema, sale así. Pero antes los libros eran rollos, ¿tá? Eran rollos enrollados, entonces tenían que abrirlo para poder leer, y así lo tenía todos los rollitos ataditos, tenía todo ordenado Israel, y todo el Antiguo Testamento Israel lo tenía como si fuera una constitución, porque Israel era el único país o nación donde el Antiguo Testamento era su constitución, tanto espiritual, su constitución legal, o sea, para las leyes y justicia, y su constitución de modo de vivir. Entonces quiero decirle que el Antiguo Testamento por eso se conservó, porque era el orgullo de la nación de Israel de tener ese privilegio, y ellos conservaron los libros y fueron copiando tras copiando y manteniendo copiando a través de los eruditos, escribas, que eran los encargados del mantenimiento de la Biblia en aquel entonces en pergamino, porque no duraban toda la vida, sino que había que conservar y hacer copia tras copia tras copia, y después comparaban las cantidades de palabras. Yo le digo que era un trabajo minucioso, y a Israel se le tiene respeto porque ha tenido un trabajo impresionante, que recién ahora, a partir de estos últimos siglos, apareció el sistema códice, que fue más fácil, ya se conservan los libros históricos mejor conservados, ya que no se deterioran, se hacen copias, y ya hoy día pasó la era digital, que ya ahora podríamos decir que el texto bíblico, en otras palabras, es inmortal, porque la tecnología no envejece a los libros de la Biblia, ni a ningún archivo que tengamos, que hoy en día ya todo es la era digital. Entonces, buscando el Evangelio de Lucas, que está en el Nuevo Testamento, el tercer libro, en el capítulo 1 nomás, y versículo 1, yo los voy a leer, y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Vieron? ¿Qué vemos ahí? Que Lucas escribió todo ese libro de Lucas por medio de testigos, ¿tá? Los testigos les han contado la historia, y él no ha usado un solo testigo, sino que ha investigado y ha buscado varios testigos, y ha preguntado y ha conversado y ha encontrado una similitud, y esa similitud es lo que vemos en el libro del Evangelio según San Lucas. Entonces, Lucas no estaba escribiendo esa carta del Evangelio de Lucas a todo el mundo, estaba escribiéndole simplemente a Teófilo. Era un solo destinatario, que luego, pasando los años, ese libro fue acogido y fue guardado y fue conservado y fue mantenido en copia como una evidencia más para el mundo cristiano, un documento muy importante donde habla sobre la vida de Cristo, por eso no se perdió. Entonces, Lucas le escribía a Teófilo en este libro del Evangelio de Lucas. Ahora, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, que está ahí nomás. Ustedes siguen el Evangelio de Juan, y después siguen otra más, y ahí arranca Hechos de los Apóstoles. Ustedes lo buscan ahí, Hechos de los Apóstoles. Si se pierden mucho, vayan al principio de la tapa, o sea, al inicio del libro, ¿no?, en las primeras páginas, y ahí busquen el índice, y ahí van a encontrar en qué página se encuentra
Hechos de los Apóstoles, como también el libro del Evangelio según San Lucas. Pero en Hechos, en el capítulo 1 y versículo 1, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, miren, en el primer tratado, voy a seguir leyendo porque ustedes entienden. Voy a empezar de vuelta. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Está? Esos Hechos de los Apóstoles también dice Lucas que en el primer tratado le habló todo sobre el Evangelio, todo lo que era Jesús, todo como era prueba. Ahora, Hechos de los Apóstoles, él vuelve a escribir y continúa escribiendo la historia de Jesús. En este caso, más bien, los apóstoles lo que hicieron. Entonces, en resumen, Lucas no era judío, así que podríamos decir que no estaba muy adentrado en el asunto del Antiguo Testamento como los judíos, que lo sabían todo, porque ellos eran estudiosos, por lo menos los eruditos, a excepción de los apóstoles que no sabían, pero aprendieron todo a través del Maestro, de Jesús, y empezaron a enseñar. Los apóstoles no, porque tuvieron buenos años aprendiendo, pero lo que quiero decirles es de que Lucas no era judío, así que él era gentil, como tú y yo, que no tenemos mucho conocimiento del Antiguo Testamento profundamente, sino que hay que ponerse a estudiar. Pero sin embargo, un judío desde niño ya está teniendo prácticamente carreras académicas sobre el Antiguo Testamento de la Biblia. Hasta el día de hoy es así, como les digo, y no es ninguna cosa así nomás, porque para Israel el Antiguo Testamento, y no está dividido así como lo tenemos nosotros, ellos tienen diferentes formas, pero el contenido es exactamente igual. Ahí ellos le llaman los libros de la historia, poéticos y proféticos, no me acuerdo bien cómo dice, pero no le llaman la Biblia, por supuesto, como nosotros, los cristianos, sino que los judíos lo toman muy en serio el Antiguo Testamento. Como les digo, era la constitución como nación del pueblo de Israel. Entonces, obviamente que cualquier país que tenga una constitución lo valora muchísimo y no se va a perder nunca. Y ese es el tema, que Israel, el Antiguo Testamento es su constitución, su justicia, su cultura, todo se basa en lo que dice el Antiguo Testamento. Todo lo que usted ve ahí en el Antiguo Testamento es hoy Israel. Hay muy pocos en Israel que han aceptado a Jesús como el Mesías, pero muy pocos. Pero la mayoría no, simplemente esperan al futuro Mesías. Bueno, ya en la introducción de Lucas, voy elegido a Lucas, que es el que nos va a contar un poquito la historia sobre el comienzo de Jesús. Entonces, Lucas ha tratado de ordenar todas las cosas, ha tratado de reorganizar todo para poder contar la historia de Jesús. Y esto va a ser simplemente la introducción de lo que será el próximo lunes en nuestra transmisión. Entonces, en la próxima transmisión vamos a hablar exactamente la vida de Jesús. Pero hoy vamos a hablar el inicio nomás. Juan arranca así en el Lucas, en el capítulo 1 y versículo 5 arranca de esta manera. Después que le escribió una dedicatoria a Teófilo, ya arranca a contar la historia. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos
delante de Dios andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y su mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. A ver, le voy a resumir. En resumen, Zacarías vio un ángel. El ángel le anunció que su mujer iba a quedar embarazada. Ellos no podían tener hijos, ya eran un poco mayores. Ya podríamos decir de que ella no podría quedar embarazada ya por medios naturales. Pero el ángel le dijo que iba a tener un hijo y que iba a ser grande. Su nombre sería Juan, a lo que Zacarías no le cree mucho. Entonces, por no haber creído en la palabra del ángel del Señor, le dijo que iba a quedar mudo. Así que el sacerdote quedó mudo y les habló por señas, y todo el pueblo se dio cuenta cuando salió de eso, de que él habría visto una visión, y tuvo que agarrar un papel y escribir lo que había pasado según Zacarías. Y bueno, y al cabo del tiempo dio a luz a Juan el Bautista, que todos conocemos la historia de Juan el Bautista, y ahí se cumplió lo que el ángel le prometió, y el hombre Zacarías, el sacerdote, volvió a hablar cuando automáticamente él dijo que se iba a hacer, porque había que registrar el bebé con un nombre, y lo registró con el nombre de Juan. Y cuando lo hizo, él empezó a hablar otra vez. Entonces ya pudo hablar mejor, ya pudo contar mejor qué era lo que había pasado. Entonces ahí Lucas está contando la historia del nacimiento de Juan. Ahora, para terminar, le voy a leer lo que sigue del nacimiento de Jesús. Eso está en el mismo capítulo 1, versículo 26. Ahí empieza a contar la historia del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Vieron la historia? Es así como nos han enseñado las costumbres equivocadas.
acá vemos que María era una joven desposada con José y que no estaban juntos, porque en aquel entonces los casamientos eran arreglados. En este caso José y María estaban casados, en lo que entiendo, pero no estaban juntos todavía, era diferente el orden. Entonces ella no había tenido relaciones sexuales nunca, pero ella no entendía cómo iba a quedar embarazada si no conoce varón. Entonces el ángel le dijo que, bueno, en otras palabras, no necesitas ningún hombre para este embarazo, sino que el Espíritu Santo con su poder y con su sombra iba a hacer que ella quedara embarazada. Ojo, ahí dice con su poder, con su sombra iba a quedar embarazada. No como algunas religiones que dicen que Dios ha tenido relaciones sexuales con María. Vuelvo a aclarar, esas cosas no van, no puede ser nunca. Pues ustedes se ponen a pensar que María ya estaba casada con José, y si otro hombre se mete con ella, ¿qué significa? Adulterio. Yo no creo que Dios sea adúltero, yo creo que Dios era santo y perfecto, entonces no tuvo nada de relaciones sexuales con María, sino que su poder, su sombra la cubrió, y ella automáticamente, por medio del poder de Dios, ella quedó embarazada. Por favor, hay tanta ignorancia en el mundo cristiano que me da vergüenza tener que decir que estamos leyendo la misma Biblia. Por favor, Dios no es ningún adúltero, ¿sí? María ya estaba casada, por lo que las relaciones sexuales eran solamente con su esposo y nadie más. Por eso que Dios no tuvo relaciones sexuales con María. Sí quedó embarazada, por el poder del Espíritu Santo. Y el bebé que nació, ustedes pueden ver que leímos, sería llamado Hijo de Dios. La razón por la que los judíos lo condenaron a muerte. En otras palabras, a ver, ¿qué significa Hijo de Dios? A ver, yo tengo el apellido Rigale, ¿sí? Mi padre es Rigale. Yo soy hijo de Rigale. ¿Qué diferencia hay entre yo y mi padre? Si él es Rigale, yo también soy Rigale. Entonces no hay diferencia. Lo que quiero decirte con esto, que hijo de Dios no solo significa hijo de Dios, sino que significa que Él es Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque es hijo de su Padre. O sea, Dios es una faceta de Dios. Y Jesús, como su hijo, también es Dios. ¿Me entienden? Es un poco complicado. Quiero que sepan que Jesús es Dios. Y eso fue lo que hablamos la vez pasada, lo que lo contaron Flavio Josefo, Tácito y otros autores que no eran creyentes en Jesús, es más, lo despreciaban. Entonces ellos dijeron que Jesús era acusado y fue crucificado por el simple hecho de aceptar llamarse Hijo de Dios. En otras palabras, Dios. Y esa fue la discusión que está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Ahí ustedes van a leer y van a ver la discusión de que los judíos, no es por la blasfemia de que tus buenas obras le dicen a Jesús, sino porque tú, siendo hombre, te haces llamar Dios. Y Jesús no le corrige diciendo, ay, perdón, no quise decir que yo era de Dios, quise decir que yo era hijo de Dios. Es Dios, punto y aparte, es Dios. Jesús nunca se lo corrigió, Dios lo aceptó, o sea, Jesús lo aceptó. Entonces, Él es Dios, porque es hijo de Dios, no hay diferencia. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos viendo acá es que ahí dice que sería llamado Hijo de Dios. Según Lucas, el médico amado, oriundo de Antioquía, que no era judío, que era gentil, como cualquiera de nosotros, contó la historia. ¿Por qué? Porque él sacó de testigos que vieron, que presenciaron, que puede corroborar, hubo evidencia del nacimiento de Jesús, que ese nacimiento fue así. Entonces María quedó embarazada por el Espíritu Santo esperando a Jesús, su bebé, su primer bebé, pero no estaba conviviendo con José. José no es su padre, podríamos decir que era su padrastro, pero en aquel entonces José lo consideraba su hijo, punto y aparte, sabiendo que era hijo de Dios.
María también, pero José lo aceptó como su hijo, punto. Y aceptó casarse con María. Porque, ¿por qué era que José le iba a dejar a su mujer? ¿Por qué quería dejarla a María y no difamarla? Porque déjame decirte que si hubiera sido adulterio, de verdad, hubiera sido otro hombre, no Dios, María sería apedreada. Y José no quería eso, porque la amaba a María. Entonces él quería dejarla en secreto, dice en la Biblia. Él no quería difamarla, él quería dejarla en secreto, para que no la lastimaran ni le hicieran nada, sino que bueno, como que él la perdonaba. Pero tuvo que venir el ángel de Dios y decirle, José, no temas a recibir a María por mujer, porque el embarazo que ella tiene es el santo ser de Dios, o sea, es el Hijo de Dios, es poder de Dios su embarazo. Ella no tuvo ninguna relación con ningún hombre, ella no te traicionó, José, quédate tranquilo. Se los digo en otras palabras para que entiendan. Entonces José, a partir de ese sueño, de esa visión que tuvo, aceptó a María y se juntó con María y fueron un matrimonio, un casamiento normal. Pero María estaba embarazada por el Espíritu Santo, esperando a Jesús. Pero ustedes vimos que estuvimos leyendo, ahora el ángel también le dijo a María algo increíble, y eso ayudaría a María a creer más, porque ya creyó, porque ella dijo, hágase conmigo, porque ella se dice llamar la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Ven la humildad de María? Jamás María se sentó en un trono y decía, yo soy diosa, yo soy la madre de todos. No, ella simplemente dijo, yo soy tu sierva y hágase conmigo conforme a tu voluntad. Al Señor le dijo. Y Dios le concedió. Y aparte, el ángel le cuenta, bueno, tu prima Elizabeth, la que estuvimos viendo, del sacerdote Zacarías, que quedó mudo porque no creyó, y que su mujer Elizabeth quedaría embarazada, era prima de María. O sea que Juan el Bautista y Jesús son primos. Y Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Entonces, porque ahí le dice, ella ya está embarazada de 6 meses, tu prima Elizabeth, la que la llamaban la estéril, porque para Dios nada es imposible. Entonces María va a quedar embarazada igual, porque no conoció varón, pero quedó embarazada. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. ¿No? Ese es el tema. Entonces, el ángel le cuenta eso. Y te digo más, Lucas nos estaba contando esa historia. El médico amado, el gentil, nos cuenta. Y Lucas podemos considerarlo 100% un libro de historia. Y está incluido en la Biblia, ¿saben por qué? Porque la Biblia, todos los libros tienen todo coincide, todo está unificado. Entonces, hubo una época en donde hombres eruditos cuestionaban si eran inspirados por Dios y se consideraría del canon, que el canon significa el texto inspirado por Dios, texto donde se considera a Dios como autoridad. ¿Está? Entonces, la Biblia, la autoridad de la Biblia es 100% de Dios, porque más allá de que fue registrado por hombres, ese registro venía de la autoridad y soberanía de Dios. Entonces, lo que escribió Lucas, si bien Lucas no lo escribió para mucha gente, sino solamente para Teófilo, el libro ese fue tomado y puesto dentro de las epístolas de la iglesia y considerado autoridad divina. ¿Por qué? Por los textos que contenía, tenían autoridad divina y contando la historia de Jesús como Dios lo hubiera querido que lo contaran. Y hay coincidencia. Lucas, Mateo, Juan, Marcos, Hechos y todos los otros libros, hay una comunión y están todos de acuerdo. No hay ninguna contradicción entre ellos. Son diferentes perspectivas y no chocan. Pero déjame decirte que todos esos libros están unificados, pero nunca hubo un consenso entre los autores y decir, bueno, Lucas se va a reunir hoy con Marcos, mañana se va a reunir con Mateo y se van a hacer un consenso ahí, un concilio, y van a decir, bueno, vamos a ordenar la Biblia de la siguiente manera. Génesis va a ir primero, luego Levítico, luego Números, luego Deuteronomio y todo así ordenado. No, nunca existió nada. Los autores no si se conocerían o no,
no son de la misma época o son de la misma época. Estamos hablando de más de 41 hombres, de diferentes autores, más de 41 autores diferentes y extranjeros, no todos eran judíos, porque entre ellos también estaba Nabucodonosor, que era un extranjero que escribió ahí bueno, en el Antiguo Testamento escribió una parte, no me acuerdo ahora en qué parte fue, pero está él como extranjero, un ejemplo. Lucas es otro extranjero, y sin embargo la Biblia sigue siendo una sola voluntad. Y la voluntad es la total deseo que Dios quiso comunicar a su pueblo sus verdades. Entonces Lucas es un libro de historia netamente histórico. Y Lucas no era con la intención de que fuera religioso, sino que Lucas lo escribió como contándote, buscando evidencia real para contarte la historia. Y no es un libro como muchos piensan, la Biblia es un libro de religión, el libro de brujería, ese libro es terrible, pero no, hay mucha ignorancia y yo estoy seguro que más de uno, hoy vieron esta transmisión de hoy como algo nuevo. Lucas escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles con la idea de hacerle comunicar todo lo que sucedió desde el comienzo de la existencia de Jesús hasta finales y aún después de la muerte de Jesús, como a Teófilo. Pero luego alguien ha tomado esos textos y lo han conservado, y otros lo han copiado y lo han recopiado, tratando de que no se pierdan los documentos, porque déjame decirte que esto fue escrito en el año 61 después de Cristo. Estamos en el año 2020. O sea que podríamos decir que casi 2000 años hace que fue escrito ese libro, ¿no? Porque para que sean 2000 años tiene que ser en el año 2061. O sea que faltan 41 años para que sean 2000 años. Y sin embargo se conservó. Claro que ahora en la era digital ya no hay que mantenerlo más porque lo digital no va a desaparecer nunca. Está muy bien que registrado. Pero en aquel entonces no había tecnología. Había que copiar, conservar, porque había que sacarle copia antes que empezara a envejecerse, porque después se desgranaban, se rompían los pergaminos, que eran lo que se usaba antes, luego el papel, y así. Pero aún hay libros históricos del primer siglo conservados por los grandes eruditos, investigadores, arqueólogos, gobiernos. Israel debe tener muchas cosas guardadas como registro histórico. Pero hoy aprendimos que Lucas contó la historia del punto de vista como persona, como alguien más que contó la historia. Y es un libro totalmente histórico, Lucas. Y eso es lo que aprendimos hoy, que Jesús sí nació de una mujer virgen, sí nació y era 6 meses menor que Juan el Bautista. Sí, Juan nació. ¿Por qué? Porque lo está contando Lucas como alguien que lo cuenta para informar y nada más. Y ha sido por medio de testigos que Lucas ha buscado para poder informar. ¿Sí? Bueno, la próxima transmisión vamos a hablar sobre Jesús, su vida más interna, más de adentro, y lo vamos a buscar diferentes versiones, no solo de Lucas, sino de otras partes de la Biblia, cómo nos cuenta la historia de Jesús. Y ya sabemos que según Flavio Josefo y Tácito, Jesús ha existido. Y ahora estamos viendo recién el nacimiento de Jesús a través de María, una mujer joven, una jovencita que dijo, sí, soy sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Bueno, antes de cerrar la transmisión, le voy a pasar un testimonio, que siempre hemos dicho que vamos a poner testimonio al final. Entonces, ese testimonio quiero que ustedes lo vean, y es una persona muy conocida y a nivel mundial, y es muy bueno que podamos ver cómo las personas también tienen la historia de su vida como testimonio. ¿Está? Entonces ahorita vamos a pasar para uno de los testimonios.
Mi respuesta para una persona incrédula es que Dios está en cualquier lado, en todas partes. Y que encontrar a Dios no privilegia a nadie, en el sentido, no lo exime, no es una excepción que tú encuentras a Dios por excepción, esa es la palabra. No, cualquiera puede encontrar a Dios. El asunto es tu disposición y el asunto es saber si para encontrar a Dios necesitas estar en el pozo más hondo de la depresión, caído en lo peor que se te puede ocurrir, o para encontrar a Dios necesitas la llenura a pesar de tenerlo todo. ¿En vos cómo apareció? Con eso, lleno por completo de tener todo lo que cualquier ser humano puede pensar que es lo más importante, que es tener la familia que yo quería, el auto que yo había soñado, la casa que yo quería y un poco más. Me conocían en América Latina, cantaba y grababa discos y se vendían como locos. ¿Qué le puede faltar a este tipo? Sin embargo, yo me metía en mi cuarto después de llenar un estadio como el de anoche, y anoche me acosté lleno. En la otra época, cuando no conocía de Cristo, me acostaba vacío. ¿Vos lo sentís así de verdad? Totalmente vacío, viejo. Pero para el que no Vacío, lo vive, vacío. Pero que lo peor es que no lo puedes entender. Para el que no lo vive. ¿Cómo vas a estar vacío después de tener el ego allá arriba, la autoestima allá arriba, de llenar un estadio? Yo me acuerdo... La familia contenta, el bolsillo lleno. ¿Tú sabes dónde fue mi detonante? En el hotel en Montevideo, después de llenar el estadio Centenario. No sé cuántas miles de personas había ahí. Y llegué a mi habitación y me sentía el tipo más solo del mundo. No me preguntes por qué, pero llegué a casa con un peso que no soportaba y no eran las valijas. Era un peso extraordinario, difícil de explicárselo a alguien. Y al no encontrar respuesta, muy normalmente Marlene la tiene. Cuando yo no encuentro respuesta, cuando tú no encuentras respuesta para algo que te suceda en tu corazón, si todavía no sientes que puedes consultarlo directo con Dios, busca a la persona con la que vives y a quien amas y que sabes que jamás te traicionaría y que jamás te diría algo por decírtelo. Alguien que va a hablarte con sinceridad, con honestidad, con verdad. Y el día que llegué a Caracas, le dije esto mismo a mi esposa. Y ella me dijo, tú lo que necesitas es Dios. Ese vacío te lo llena Dios nada más. Y ahí me atreví a probar. Dije, bueno, yo quiero probar eso. Eso mismo que tú tienes, lo quiero yo para mí. Y es lo mismo que me pregunta la gente. ¿Cómo puedo yo tener lo que tú tienes? Y lo que yo tengo no es que soy un cantante que hace canciones, que graba discos. No, yo tengo una profunda plenitud en mi vida y en mi alma. Y esa plenitud solo me la da el saber que aun cuando tenga pesadillas, Dios está conmigo. Que aun cuando esté cayéndome un chaparrón de agua, Dios está conmigo. No para evitarme la tormenta, sino para darme un paraguas. ¿Entiendes? Muy lindo. Va por ahí. Impresionante. Estábamos viendo el testimonio de Ricardo Montaner, el cantante conocido a nivel mundial, y ya podemos ver que él estaba en la opulencia. En otras palabras, para decirle bien en castellano, el hombre tenía todo el dinero que quería, tenía la casa que quería, tenía el auto que quería, tenía todo, no le faltaba nada, pero aún así tenía un vacío profundo en su corazón. Y él dice que lo que él hoy en día goza de esa felicidad es la plenitud de la vida de Jesús en su corazón, en su vida. El saber que tiene una comunión con Dios, el haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, habiéndose arrepentido de sus pecados, de él teniendo familia, teniendo dinero, teniendo absolutamente todo, no lo llenaba ese corazón, sino que se sentía mal. Cada vez que salía de determinado escenario con miles de personas, él se sentía mal. Pero un día cambió eso cuando él entendió que necesitaba a Jesús como Señor y Salvador. Es lo que estamos viendo hoy
en la transmisión, en el testimonio que Ricardo Montaner dio en un popular programa por Canal Argentino, Canal 11, Telefe, y aquí en Buenos Aires fue, y estaba hablando de un impacto. Y la verdad que es un gran hombre de Dios, tiene un buen testimonio, tiene una buena familia, y aún su familia están siguiendo los pasos de fe. ¿Sí? Bueno, espero que les sea de bendición, y nos vamos a ver el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora uruguaya, a las 2 de la tarde en Perú, y depende de su país, busque su zona horaria para comparar con la zona de Uruguay. ¿Sí? Que tengan muy linda semana, que pasen lindo, espero que estén todos bien, y nos vamos a ver próximamente el lunes que viene. Dios les bendiga a todos y nos vemos. Gracias por acompañarnos y por estar en sintonía con nosotros aquí en Con Usted y la Biblia por Canal en Cristo Vivo. Nos vemos. Dios les bendiga. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Fue una producción de Canal en Cristo Vivo, Colonia, Uruguay. Ha finalizado nuestra programación, así que nos reencontraremos el próximo lunes como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.